Buenos días, vamos a continuar con lo que es nuestro estudio en Segunda de Pedro. Hablamos la semana anterior que ahora estamos en este capítulo 2 y en este capítulo 2 era la motivación por la cual se hizo esta carta y la urgencia que se hizo, por la que se hizo, debido a que Pedro estaba en tiempo en el que el Señor lo iba a recoger y lo iba a llevar a su casa. Ah, Pero para Pedro era supremamente urgente que supiéramos que, oiga, hay un peligro gravísimo. Y si era gravísimo en el tiempo de Pedro, en el tiempo de hoy es mucho más grave todavía. Y aunque hay tantas y tantas cosas en este mundo que a uno le parecería que todo está medio como funcionando, no está funcionando nada, cada vez se va deteriorando más. La evolución tiene dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo, y les aseguro que esto está evolucionando para hacia abajo. Las personas están perdiendo el norte, las personas están perdiendo lo que es bueno y lo que es malo, porque como no se acercan a Dios, perdón, como no nos acercamos a Dios, perdemos el punto de vista de lo bueno. Al final dice la Biblia que a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno. Pero entrando en este versículo 4 quiero manifestarles, ya en el anterior era algo controversial, pero en este quiero manifestarles que la Biblia, y específicamente Dios, no la Biblia, específicamente Dios, no tiene tibios, es con Dios o sin Dios, no hay dobles tintas. Lo vamos a ver en la lectura de hoy o en lo que vamos a estudiar hoy, pero Dios es supremamente tajante. Que tiene paciencia, sí, pero es muy tajante a la hora de hacer lo que tiene que hacer. Así que eh, no es solamente el hecho de prepararnos y de crecer como personas para enfrentarnos a falsos maestros que van a ver, increíble que estábamos celebrando el Día del Maestro aquí en Colombia y en esa celebración hay falsos maestros, muchísimos falsos maestros y realmente pocos buenos maestros. Así que vamos a estudiar lo que nos corresponde y con esto vamos a entender. A Dios no le gustan las medias tintas. O estás o no estás. Miren en lo que dice la palabra de Dios. Porque, entonces aquí habla y dice, al final de la última parte dice, en el versículo 3 sobre los tales, ¿quiénes son estos tales? Estos son los falsos profetas, los mismos que atraen hacia sí mismos la destrucción, los mismos que actúan por avaricia, los cuales ya tienen una condenación que no se demora en llegar la condenación, pero que su perdición ya está funcionando en la vida de ellos. De estos falsos maestros es de lo que está hablando aquí. Versículo 4. Entonces, aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, miren esta palabra que está aquí. Esta palabra es tártara, tártaro, sino que los arrojó al tártaro, los entregó al tártaro. Tártaro no necesariamente es el infierno, no es el lago de fuego y azufre, no es el del que menciona en Apocalipsis. Tártaro, para los que hablaban griego, Tártaro es la parte más profunda del Hades.
O sea, el sitio de mayor condenación del lugar de los muertos, ese es el Tártaro. En otras partes de las traducciones aparece en el abismo. Es porque no hay fondo, es en la parte más baja. Entonces aquí yo sé que la traducción dice infierno, pero no tomen esta palabra infierno como el lago de fuego y azufre. Eso es condenación. Eso es cuando se emita el juicio final. Por ahora es parte de su perdición, de esa destrucción paulatina. Todavía no es condenación final. ¿Ok? Estoy hablando de los ángeles. Entonces, quiero que vean que en esta porción Pedro le establece a los de la iglesia, la gran mayoría judíos y que han enseñado a las personas de acuerdo con la escritura, establece que por rangos lo que Dios determina. Empieza con los ángeles y es la parte mayor, su primera creación, los ángeles. Los ángeles que pecaron, Dios los derramó, los entregó, los llevó al tártaro. Ese tártaro él lo describe como prisiones de oscuridad. Ahora, este software es una oscuridad que no es la oscuridad que uno puede vislumbrar algo, no, es oscuridad total. Oscuridad total. No se imaginen un eclipse. Imagínense un cuarto donde ustedes cierran absolutamente todo. No tiene sino una puertica pequeñita por la que ustedes entraron y ya no tiene más nada. Así de oscuro. Entonces los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Es el lugar más bajo dentro del Hades, dentro del sitio de los muertos, para que quedaran guardados para el juicio. Cuando este juicio se dé, es cuando va a haber condenación eterna. Perdón. Cuando va a haber condenación eterna. Mientras tanto, están reservados para cuando llegue el momento del juicio. Cuando llegue ese momento saldrán. Pero ¿por qué no hay salvación para los ángeles? Porque están reservados, ya están reservados para el juicio. No hay nada antes del juicio para esos que están en esas prisiones. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. También, no perdonó, pero obviamente que debe ser un sí, porque aquí cuando empieza la expresión empieza con un sí aquí, por lo tanto cuando llega acá a y no perdonó, debe haber un sí. O sea, no lo coloca, pero simplemente por gramática. Entonces, y si no perdonó al mundo que está ya pasado, viejo, sino que guardó, esto es, este es el que guarda como el que protege, como así, ¿sí? Sino que guardó, más o menos es la idea, a Noé. Entonces, ¿de qué mundo antiguo estaba hablando? ¿De qué de qué mundo, tiempo antiguo, de qué parte del mundo antiguo estaba hablando cuando él se refiere a Noé? Antes del diluvio. Antes del diluvio. Muy bien, entonces, cuando está hablando aquí es antes del diluvio, o sea, toda la creación que hubo desde Adán y Eva hasta el momento del diluvio. Entonces, todo esto es el mundo antiguo. Todas las personas que nacieron después de Adán y Eva hasta Noé, este es el mundo antiguo del que él está hablando. Y dice
que tampoco los perdonó. No perdonó a los ángeles, no perdonó a los antediluvianos. La violencia de los antediluvianos tampoco la perdonó, sino que resguardó esa palabra guardar es como alguien como una custodia, digamos, como una custodia. ¿Sí, sí me explico? Como si lo hubiera rodeado para que no lo pudieran tocar. Eso es lo que significa eso de, de, de que lo guardó. Esta Conservó. palabra guardó. Y guardó a ocho. Esta es la palabra, esta palabra es para la palabra que nosotros usamos para ocho. Octavo, octavo es esta palabra, octavo, es octavo. Entonces guardó a ocho, Noé, el que predicaba o el que hablaba justicia. No perdonó cómo. Aquí hay un cómo, porque esto es un participio. No lo guardó, no los perdonó, porque les trajo un cataclismo. Miren la palabra, cataclismo, que es lo que nosotros conocimos como el diluvio. Es un cataclismo sobre el mundo de los que no son píos, de los que no son justos. Ahora, pero entonces, ¿de qué habla cuando habla del diluvio? ¿Ustedes recuerdan cómo fue el diluvio? El diluvio fue que hubo agua de arriba, pero dice que se abrieron las fuentes de las aguas de abajo. O sea, se movió todo la parte seca. Los griegos llamaban Pangea, o que todo era un solo continente, digamos, ¿sí? Y entonces Dios abrió los continentes y el agua que estaba por debajo subió y bajó el agua de arriba de manera que se inundó el mundo. Por eso la palabra cataclismo sobre el mundo de los impíos. Pero en medio de semejante cataclismo, Dios cogió y guardó a Noé y a Noé y otras 7 personas, porque eran a ocho. A ocho fue que guardó él. ¿Estamos? Y a ese mundo no lo perdonó, sino que le trajo un juicio, y el juicio fue cataclismo. Es tremendo, ¿cierto? ¿Se pueden imaginar eso? Adán y Eva hasta Noé. También quiero decir, hay que Wow. recordar que cuando Dios creó el mundo, Él lo aprobó, ¿sí? Él dijo que estaba perfecto. Para Sí, después destruirlo tuvo que ser algo muy, muy grave. cataclismos. ¿Se imaginan? Desde Adán y Eva hasta Noé, ¿cuántos millones de personas habrían? Y Dios dice que este mundo había sido conquistado por los impíos. Y solo ocho, ¿se pueden imaginar? Solo 8 de millones. Todavía las personas siguen pensando que, no va a pasar. Solo 8. Y si hizo un juicio total de destrucción sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo, las volvió añicos, las, eh, las hizo polvo, sí, las hizo polvo, y las puso por ejemplo a
todos los que habían de los que vivirían de una manera impía. Ángeles, el mundo antiguo, luego en el moderno, cuando Dios decidió y dijo, no voy a condenar más al mundo en esta manera, sino la siguiente va a ser con fuego. Todo el mundo dice, pedazo. Ejemplo, Sodoma y Gomorra fueron destruidos hasta el polvo, hasta el polvo, total y absolutamente destruidos hasta el polvo. Ay, Dios mío. Y por fuego, les recomiendo que busquen, un estudio, porque no solamente fueron Sodoma y Gomorra, habían otras ciudades. Hay un estudio arqueológico que está documentado y lo pueden buscar en YouTube, está documentado, de encontrar unas ciudades que no hay ninguna explicación para que solamente haya cenizas. Sí hay explicación, pero nadie la quiere entender. Ok. Pero también libro, o sea, o hizo libre, o rescató, más bien rescató de, así como quitarlo de, rescató al justo Lot, que estaba muy em, adolorido o, bueno, adolorido, sí, por la maldad, no, Aselgia es, em, por la, eh, eh, lascivia, esa es la palabra, Aselgia, por la lascivia o la conducta, ahora que es otra cosa, es la conducta lasciva de los lascivos, o no, sí, de los que son malos, de las personas con esa maldad, porque el justo que entre ellos estaba viviendo, o sea, en medio de ellos estaba viviendo, em, ah, se adoloría día tras día su alma que era justa, viendo y oyendo las obras malvadas o no, no, las obras sin ley, o sea, por fuera de la ley, las obras malvadas, obras que estaban fuera de la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, haremos ahí. ¿Qué es lo que está revisando este hombre y por qué está diciendo todo esto? Primera cosa, ángeles. No perdonó a los ángeles, pero tampoco rescató a ningún ángel. ¿Se dieron cuenta? Dice aquí, no perdonó, pero en el caso del mundo antiguo, antediluviano, guardó a Noé. En el caso de Sodoma y de Gomorra, libró a Lot. ¿Se dan cuenta? Aquí lo libró, aquí lo guardó, aquí lo libró, lo rescató. Pero en el caso de los ángeles, no, no hay perdón. Los ángeles, criaturas espirituales que vieron y vivieron en la gloria de Dios al frente de su trono, específicamente ellos, dice aquí, pecaron, pero la palabra implicaría el hecho de su pecado es un pecado que no tuvo perdón, porque no es posible, eso lo traigo de otra parte, que después de que gustaron la sangre de Cristo, vaya a haber una nueva manera de salvarse. Los ángeles estuvieron en la gloria de Dios. Vieron al Padre, vieron al Hijo, vieron al Espíritu Santo,
vivieron con ellos, lo glorificaron hasta el día en que se encontró que en su corazón había rebelión contra su creador. Por lo tanto, no tuvieron perdón. Fueron enviados al lugar más oscuro del Hades. Jesús no vino a la tierra para salvar ángeles. Esa es la razón por la cual el diablo no tiene salvación. Pero el mundo antes del diluvio, del primer juicio, porque miren, no perdonó al mundo. ¿Dónde está? No perdonó. No perdonó al mundo, al antediluviano. No lo perdonó. Todos los desde Adán y Eva hasta el momento de Noé murieron, excepto Noé. Y luego, no solamente fue Sodoma y Gomorra, sino varias ciudades fueron reducidas, aquí dice, a ceniza, a polvo, para que fueran ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, ¿qué pasó? Sodoma y Gomorra son ejemplo del juicio que va a venir, que es por fuego. Eso fue lo que dijo el Señor. No daré más juicio con respecto a agua, sino el siguiente juicio será con respecto a fuego. Sodoma y Gomorra y las otras 7 ciudades, creo, fueron borradas por fuego, excepto Lot. Entonces, en el patrón con respecto a los humanos, siempre, siempre Dios, aunque no perdonó a todos, siempre tuvo su remanente. El mundo antediluviano y luego en el mundo después del diluvio, este que está esperando juicio. Lot, el justo, que dice, oía y veía toda la maldad que esta gente cometía. Ustedes recuerdan lo de Lot, ¿cierto? Era una cuestión de sexualidad inmunda, nefanda, pero a Lot fue rescatado. Entonces hay un patrón para los hombres. Dios ejerce un juicio, una condenación, una perdición parcial y salva un remanente. Otra perdición parcial y salva al remanente. En un caso Noé, en el otro caso Lot. Ok. Eso es para marcar qué es lo que debe, qué es lo que va a pasar. Versículo 9. ¿Ok? Sabe el Señor, no Dios, el Señor, sabe librar, o sea, rescatar, preservar de la tentación a los que son piadosos, a los que son buenos o los que viven piamente y y reserva a los injustos, miren bien, estos son los piadosos y estos son los que no tienen justicia, los injustos para que sean eh, cortados o destruidos o restringidos, castigados, cuando en el día en que haya juicio. Ahora ya tenemos que lo que sucedió en el diluvio y lo que sucedió en la caída del fuego sobre Sodoma y Gomorra simplemente fue un castigo en reserva para el castigo final. En reserva para el castigo final, el que viene después del juicio. Igual que el juicio, miren la palabra, esta palabra es la misma palabra para esta palabra. Habrá un juicio en el que tanto ángeles
como humanos serán juzgados y será la condenación eterna. Pero mientras tanto, habrá una condenación de perdición para todos aquellos que son injustos. Ahora dice, además, y además, en su gran mayoría, a los que siguen, a los que van detrás de la carne. ¿Cómo es ir detrás de la carne? Andando en sus deseos y en su inmundicia, miasmos, en sus deseos e inmundicias, en lo que hacen malvadamente. Ah, para mí es tremendo porque estos son ambos, son dos sustantivos. El deseo y la inmundicia son ambos son sustantivos. Uno podría decir es el uno y el otro, como aparece con esta E que está aquí. Pero ¿qué tal si fuera igual? ¿Qué tal si los deseos que uno tiene en el corazón fueran inmundos? No sería raro, porque la palabra dice que el corazón del hombre es perverso. Y nosotros siempre tendemos a que los otros son los que nos hacen hacer la maldad. Y parecería que de mis deseos sale la inmundicia, pero es que, o la inmundicia como yo actúo, pero realmente todo sale de mi propio corazón como humano. La maldad en el hombre es algo que no es discutible. Todos nosotros tenemos maldad en el corazón. Ahora, el punto es que los que son de Cristo, los que han tomado la justicia que Dios ejerció sobre Jesús para tomarla para nosotros, hemos asumido el compromiso de seguir al Señor Jesús. Y por lo tanto, sabe Dios, no nosotros, no por nuestra fuerza, no por nuestra forma. Y todo esto nos lleva al primer capítulo de Segunda de Pedro, cuando nos habla del crecimiento que nace de todo lo que Dios nos ha dado, no por nuestra fuerza, pero sí por la fuerza de Dios y por el poder de Dios en nosotros. Podemos nosotros vivir de una manera justa en este mundo de injusticia, no siguiendo la inmundicia de nuestro corazón expresada en nuestros deseos, y que al final de todo lo que realmente hacen es esto: despreciar, menospreciar al que tiene el señorío. Cuando nosotros andamos en nuestro ego, nosotros despreciamos al Señor. Porque nosotros solamente, o cualquier cosa, solamente puede tener un solo Señor. Existe una cabeza para el cuerpo. Existe una cabeza para la familia. Existe una cabeza para la sociedad. Existe uno solo. Uno tiene el señorío. El que es Señor sobre todas las cosas, y por eso dice Dios de Dios y Señor de señores, es Jesús. Así que nosotros debemos entender que cualquier cosa donde nosotros nos coloquemos por encima, simple y llanamente estamos quitando el señorío al Señor, al que verdaderamente lo merece. Perdón la redundancia, pero al que verdaderamente merece el señorío. Por eso, todo lo que sale de nuestro corazón siempre será malvado, siempre será algo que merezca ser castigado, porque es una rebeldía directa. Miren bien, la palabra es una rebeldía directa con aquel que es el Señor. Si ustedes están pensando en qué significa la palabra pecado, es eso. Yo hierro el blanco
a donde yo debo enfocarme, que es el Señor Jesús. Cuando yo me desvío mi medio milímetro, ya no estoy enfocado allá, estoy enfocado acá. Eso es exactamente lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. Ese es el reino de este mundo que está corriendo hoy ya en su perdición. ¿Quieren revisar el mundo? ¿Qué vemos en el mundo? Los hombres ya no quieren ser hombres. Las mujeres ya no quieren ser mujeres. Los niños ya quieren crecer más rápido. Los viejos ya no quieren ser viejos. Los países se atacan los unos a los otros por diferentes circunstancias. Hay polarización en todas partes. En este país, por ejemplo, políticamente hablando, totalmente polarizado. Sí. Tenemos consensos, paz, ¿no? ¿Dónde está Dios en la vida del hombre hoy? ¿En qué parte enseñan a Dios? ¿Qué pasó con religión y buenas costumbres? ¿Han escuchado cómo hablamos? ¿Han escuchado a los jóvenes hablar? ¿Qué pasó con el respeto? ¿Dónde quedó el respeto de los jóvenes por los mayores, de los hijos por los padres? ¿Dónde quedó la piedad? ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo más importante hoy? ¿Cuánto vale la vida de una persona? Realmente, realmente, nuestra perdición está andando hoy y no duerme. Cada día es peor. Y entre más conocimiento tenemos, más la destrucción que nos hacemos. Ahora queremos que máquinas piensen por nosotros. Ya dejamos de escribir, ya dejamos de razonar u organizar nuestras mentes. Ya no queremos leer. Nos hemos dejado convencer de un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hemos negado la palabra de Dios. Ya ni siquiera la leemos. A veces los domingos, cuando los maestros nos enseñan, o a veces un versículo, o simplemente escuchamos lo que otra persona nos dice como reflexión. Este es mi devocional diario. No, 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 no fue tu devocional diario. Fue el devocional diario de otra persona que tú estás escuchando, que es muy diferente a tu vida, perdón, nuestra, nuestra relación con Cristo. Los cristianos en todo el mundo estamos padeciendo de una, no sé si la palabra es agulia, me corriges, tío, si estoy diciendo algo mal, con respecto a la palabra de Dios que debería ser nuestra fuente de agua fresca. Pedro se dio cuenta de cómo habíamos abandonado al Maestro
para escuchar a muchos pseudo maestros. Y hoy en día tenemos tantos maestros, ahora incluso digitales, que se nos olvidó escuchar al verdadero. ¿Qué está pasando? Está pasando que la perdición está tomando su papel y nos está reservando para el día del juicio y de la condenación. Desgraciadamente, y creo que Pedro se dio cuenta y por eso la urgencia de esta carta. Desgraciadamente en ese tiempo y ahora, los que más deberíamos estar pendientes de asumir un papel protagónico en mantener nuestra relación con el Señor, la estamos dejando por otras cosas que no son importantes comparativamente. Eso se va a ver reflejado en una forma espiritual, en una forma mental y hasta en una forma física. Pero eso será tema para la próxima, porque quiero que reflexionemos. Dios no tarda, Dios no tarda, Dios no se olvida, Dios está pendiente y sobre todo de nosotros, porque nosotros entendimos quién es el que es Señor de nuestras vidas. Así que, por favor, recuperemos ese primer amor, porque si no es así, vamos a depender tanto de los pseudo maestros que se nos va a olvidar el verdadero Señor. Señor, en un mundo tan desagradecido por las cosas que has hecho, tenemos que pedir perdón porque de muchas maneras no hemos obrado ni te hemos dado la prevalencia que tú mereces. Ay Dios, tuviéramos la misma forma de ver de Lot y que nos doliera la perdición que uno ve diariamente, para que así podamos volver otra vez a ti y tomar de los ríos de agua viva. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos que tú estás ahí, que no tenemos que vivir como los demás, que podemos vivir una vida realmente contigo, una vida realmente contigo. Gracias, Dios.